del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la doctrina cristiana. Me apoyo en el breve catecismo bíblico apologético, lección 15, la resurrección de Jesucristo. Es resumen que estamos dando. ¿Qué sucedió con el cuerpo de Jesucristo después de muerto? El cuerpo de Jesucristo fue bajado de la cruz, puesto en un sepulcro. San Juan 19, 38, 42. Su cuerpo va a ser puesto en el sepulcro. Los fariseos van a pedir a Pilatos de sellar la tumba, poner soldados, o qué se hizo también. Pero ¿qué pasó con su alma? Bien, su alma, decimos en el credo, descendió a los infiernos. Clarificamos esto. ¿Qué quiere decir que descendió a los infiernos? ¿Qué quiere decir descendió a los infiernos? Esta palabra quiere decir que el alma de Jesucristo, separada de su cuerpo, bajó al limbo de los patriarcas para consolar a las almas de los justos que allí esperaban la redención. Entonces sabemos que desde el pecado de Adán y Eva, la puerta del cielo estaba cerrada. Entonces, ¿qué pasó? Las almas de los justos, a Adán y Eva arrepentidos, perdonados, a Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, Moisés, etc., iban en un lugar que llamamos limbo de los patriarcas. Pero en latín, inferi significa lugares de abajo. Hay 4 lugares que llamamos infiernos. Hay el infierno singular de Satanás, ahí no bajó. Hay lo que llamamos purgatorio, tampoco. Hay limbo, lugar donde están las almas de los niños no bautizados, tampoco. ¿Bajó a dónde? Bajó el lugar donde estaban las almas de los santos del Antiguo Testamento. Por eso en el credo decimos, bajó a los infiernos y al tercer día resucitó de los muertos, ¿sí? ¿Qué significan estas palabras? Al tercer día resucitó de entre los muertos. Estas palabras significan que Jesucristo, por su propio poder, volvió a juntar su alma con su cuerpo para nunca más morir. Entonces, él quedó en el limbo de los patriarcas, quedó con esas almas santas el viernes en la tarde, la noche de viernes a sábado todo el día, y las primeras horas del domingo, su alma volvió a juntarse con su cuerpo en la tumba y sale de la tumba victorioso para nunca más pecar. Dice San Pablo a los Romanos, Cristo resucitado ya no muere, la muerte ya no tiene poder, dominio sobre él. El que niega la resurrección de Jesucristo es un hereje y no es católico. Efesios 1:20, San Mateo 28, San Marcos 16, San Lucas 24, etc. Entonces Jesús va a resucitar. Pero ¿qué pasa con la tumba? Las guardias, los soldados, los sellos. Un ángel aparece y derrumba la tumba, la losa de la tumba. Y los soldados quedan aquí horrorizados, terrificados, como una piedra quedan ahí, inmóviles, espantados. Después de un tiempo, recapacitan y van corriendo, decir a los fariseos que ya resucitó. Y estos, en lugar de decir, ven, ni modo, nos equivocamos, perdón, Señor, bendicen a los policías, a la guardia, dice, oye, vamos a darles bastante dinero. Si el gobernador logra saber, nosotros arreglamos, no se preocupen. Solamente vayan a hacer una mentira. Digan que mientras estábamos dormidos, vinieron sus apóstoles a robar su cuerpo. Y Santo Agustín dice, pero oye, si dormían, no han visto nada. No han visto nada, dormido. Y si no dormían, ¿por qué no protegieron la tumba? ¿Qué estaban haciendo ahí sino para proteger la tumba? Uh-huh. Entonces, realmente, la mentira no le importa decir necedades y tonteras, ¿no? Entonces Jesucristo resucitado va a transformar a los apóstoles, va a transformar. Ahora, ¿qué día resucitó Jesucristo?
81. ¿Qué día resucitó Jesucristo? Jesucristo resucitó el día de la Pascua, tercer día después de su muerte. Él había anunciado que al tercer día iba a resucitar, y bien el día de la Pascua, Pascua cristiana, que es el domingo, resucita a Cristo nuestro Señor. Por eso, los cristianos celebramos el domingo y no el sábado. El Antiguo Testamento era sábado, ok, sí, pero Jesús resucita el domingo, por eso el día del Señor es sábado. Y en todo el Nuevo Testamento nunca se habla de santificar el sábado, sino el domingo. Dicen, los cristianos se juntaban el primer día de la semana, que es sábado. Bien, ahora, ¿qué pasó con Cristo? Bien, Cristo va a aparecer a varias personas. Aparece a la Magdalena, aparece a los discípulos de Emaús, aparece a los apóstoles, aparece a Pedro, aparece a unos 500 hermanos, dice San Pablo. Sí. Aparece a Tomás con los apóstoles. Pero algo muy importante, el día de la Pascua, domingo de Pascua, Jesús, victorioso sobre la muerte, el infierno y el pecado, aparece a los apóstoles, come con ellos y les dice, la paz con vosotros. Como mi Padre me envió, yo os envío. Recibe el Espíritu Santo. A quienes los pecados quedan perdonados y a quienes quedan retenidos. Porque Cristo da el poder de perdonar los pecados el día de Pascua. Como Él resucitó. El día de Pascua quiere resucitar a las almas espiritualmente muertas por el pecado. Da este poder a los apóstoles. Y cuando Tomás, que no estaba ahí, llega, los apóstoles dicen, hemos visto al Señor. Y Tomás dice, si no veo con mis ojos, si no pongo en lugar de los clavos mis manos, no voy a creer. 8 días después, Jesús aparece y dice, Tomás, ven por aquí. Ponga tu mano, tu dedo en lugar de los clavos, en mi costado, etc. Señor mío, Dios mío, dice Tomás. No, Tomás, no. Usted cree porque has visto. Dichoso lo cree sin haber visto. Entonces nuestro Señor queda 40 días en la tierra. 40 días en la tierra. ¿Para qué? Y bien, para completar la formación de los apóstoles. Pregunta 82. ¿Qué hizo Jesucristo en la tierra después de resucitado? Después de resucitado, Jesucristo permaneció 40 días en la tierra, confirmando a los apóstoles en su doctrina y en la verdad de su resurrección. Le va a quedar 40 días en la tierra, confirmando, completando a la forma de los apóstoles y mostrando la verdad de su resurrección. Por ejemplo, ahí al final de San Juan, capítulo 21, dice Pedro y los demás apóstoles estaban pescando y de repente ven un hombre a la rodilla del mar y este hombre le pregunta, muchachos, señores, ¿tienen algo? No hemos pescado nada. Y él dice, echan la red a la derecha. Echan la red a la derecha y de repente se llena la red de 152 peces gordos. Y ahí San Juan se da cuenta que es Cristo y dice a Pedro, es el Señor. San Pedro va a poner su camisa porque no tenía y finalmente llega a la orilla y Cristo los invita a comer pan, pescado, miel. Comen. Y después dice Jesús a Pedro, ven por aquí. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pastorea mis corderos. Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, Señor, disculpe, es la tercera vez que me preguntas. Claro que te amo. Pastorea mis ovejas, mis corderos. Entonces, Cristo restablece a Pedro como jefe de su iglesia. Y esas 3 peticiones es para reparar las 3 negaciones. Cuando el jueves a Viernes Santo, Pedro 3 veces negó a Cristo frente a la muchachita, ¿no? Entonces, Cristo perdona. Pedro pecó, es verdad, pero pecó por debilidad, por cobardía. Pero se arrepintió y honradamente. Si Judas, el Viernes Santo,
si hubiera arrepentido con confianza del perdón, bien hoy sería San Judas Iscariote también. Pero Judas se desesperó del perdón. ¿Y por qué Pedro, que negó a Cristo, es verdad, con juramentos, por qué se arrepintió y lloró amargamente? Eso se llama acto de contrición perfecta. Entonces, cuando un cristiano peca gravemente, se arrepiente pidiendo perdón de todo corazón, quiere confesarse porque dejó la confesión como señal de perdón de los pecados, y viene una persona que pecó, ¿sí? Sé lo que es el pecado que hizo. Se arrepiente de todo corazón, con el firme propósito de corregirse, y firme propósito de confesarse al sacerdote, como dice Cristo en San Juan, capítulo 20, 21, recibe el Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados quedan perdonados, a quienes retienen quedan retenidos. Y bien si el cristiano, como Pedro, que lloró amargamente, se arrepiente de todo corazón, con el deseo sincero de confesarse al sacerdote y nunca más pecar, y bien ya recibe la purificación. Y apenas ve el Padre, dice: Padre, por favor, escucha mi confesión. Entonces Pedro se arrepintió directamente, mientras Judas no se arrepintió. ¿Por qué? Porque Judas tenía un vicio, era ladrón, era el ecónomo, él recibía las limosnas que daban a Cristo, y él robaba de esto. Entonces su problema fue del pasado, no fue un accidente. Entonces él que tiene un problema de un vicio, de un pecado, de borrachera, de droga, de cualquier pecado, tiene que luchar contra esto, porque esto lleva a otro y otro y otro pecado. Finalmente Judas terminó muy mal. Entonces dice Cristo a Pedro: me amas, sí, Señor, paseo mis ovejas, mis corderos, y dejamos de lado tu negación, porque yo sé, lo hiciste por miedo, por temor. Y bien San Pedro, que temblaba frente a una mujer criada, cuando recibió el Espíritu Santo de Cristo, bien frente a los sumos sacerdotes, decía: no podemos callarnos, es Él el Señor. Entonces, resumen, Jesús resucita el día de Pascua, queda 40 días en la tierra, aparece a la Magdalena, a los discípulos de Emaús, a Pedro, a los apóstoles, a los 500 hermanos, a Pedro, Juan, etcétera, etcétera, y finalmente, 40 días después de la resurrección, va a subir al cielo.